mensaje del día de hoy, domingo 11 de enero, ¿no? Gracias al Señor. Padre Celestial, Dios amado, todopoderoso, en nombre de Jesús, esta mañana vamos a compartir tu palabra, Señor, de manera excelente. Dios de los cielos, seas tu Espíritu Santo, obrando, Señor, a través de cada uno de nosotros, Señor, hermanos, Señor, que nos podamos edificar mutuamente, Señor. Que esta palabra la podamos escuchar, Señor, atesorar y ponerla por práctica en nuestra vida, Señor. Que sea de edificación, Señor, que sea de confort y también que sea de exhortación para cada uno de nosotros. Señor, te alabamos, Señor, tu nombre. Y rogamos, Señor eterno, que la palabra también pueda ser difundida, Señor, en otros lugares, Señor, donde es un poco más difícil, Señor, compartirla, Padre. Sabiendo que están pasando dificultades, nuestros hermanos en Cristo Jesús, Señor, oramos, Señor, y rogamos por ello, Padre. Te alabamos, Señor, y te glorificamos en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Muy bien. Estamos viendo que el ser humano en sí es una puerta andante, ¿verdad? Donde quiera que nosotros vayamos, somos una puerta. Cristo mismo, Jesús, dijo, yo soy la puerta, el que entra a mí, digamos, y pasa, dice, nos da regocijo. No es que él realmente nos esté diciendo pasen por ahí, sino que él mismo es una puerta en sí para poder acceder a la plenitud de Dios, el Padre. Pero así también nosotros entendemos o hemos aprendido, conocido que las puertas se abren desde la parte de adentro. O sea, las puertas no pueden ser abiertas de forma externa. Pero sí nosotros de nuestra parte, o sea, de nuestro interior, podemos abrir y podemos dar acceso tanto a lo bueno como a lo malo. Dios mismo dice en el Apocalipsis que Él dice, yo voy a tocarle la puerta, dice, y si Él abre, dice, que si la persona no abre, pues Dios tampoco entra a la vida de aquella persona. Por eso es que nosotros tenemos que insistir. Bueno, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿qué hacen? Insisten. Tocan la puerta hasta que usted dice, bueno, ya, los voy a escuchar. Entonces, ¿usted qué hace? Accede. Dios también, así mismo, Él toca. El Dios nos utiliza a nosotros para poder insistir, porque inclusive el apóstol dice, para que, digamos, como que por medio de nosotros Dios ruegue a la persona, dice, para que se reconcilie con Él. Dios dice que a través de nosotros utilizamos el ministerio de la reconciliación, como que el hombre y Dios estuvieran peleados y nosotros somos los intermediarios. Nosotros llevamos ese evangelio de reconciliación. Claro que le decimos a la persona, arrepiéntete de tu pecado, todo aquello. Pero nosotros somos enviados a tocar esas puertas. Y si nos cierran la puerta, no importa, digo, Señor Jesús, no es a ustedes que le cierran, sino a mí. De ahí avanzamos, vimos en el momento en que nosotros permitimos el acceso, ¿no? que algo entre, una influencia maligna en nuestras vidas, esta influencia produce enfermedades, o producen temores, o también producen ansiedad, depresión, o instintos de suicidio o de homicidio. Ahora, usted puede decir, bueno, todas estas cosas, la mayor parte, digamos, lo sufrimos los adultos, pero los niños también. Parte de que hay muchos testimonios de niños, por ejemplo, el otro día estaba viendo, parece algo como muy infantil, ¿no? Que decía que en Halloween a una niña le habían regalado, fue a un, qué sé yo, un centro comercial y le habían regalado unos stickers de Halloween, esos son fantasmitas y todo, muy infantil. Y la mamá, siendo cristiana, le dice, bueno, igual son así figuritas bonitas, mistas, llévalas, ¿no? Como decir, acéptalas. La mamá le permitió que la hija las acepte, porque eran unas figuritas inofensivas, así como los emoticonos, ¿sí o no? Nosotros tenemos los emoticonos, algo muy sencillo. Pero resultase que la niña, bueno, cogió y pegó las figuritas y así en las cosas en la nevera y todo eso. Después llega la noche, era justo en festividades de Halloween que andaban en esa fecha. Llega la noche y la niña comienza a gritar en el cuarto. Mamá, que me atacan. Dice, ¿quién te atacan? Los demonios. ¿Y cuáles demonios? Los que están pegados en la nevera. Entonces dice, ¿cómo van a estar pegados en la nevera? Dice, no, sí, dice, los que están pegados en la nevera. Y él dijo, no, sí, ¿dónde están? Debajo de la cama. Bueno, la señora en sí dijo, no, mijita, no es, pero no, entonces, duérmete nomás, que no sé cuánto. Ahí oraron, se quedaron dormidos. Pero así mismo, como a veces alguien se despreocupa y dice, no pasa nada, no cuidan como decir bien, vuelta la vuelve a llamar más de madrugada, 3 de la mañana, mamá, me jalan.
Y entonces ya después ya ve a la niña ya toda así ramillada y atacada. ¿Por quién? Los que están pegados en la nevera. Ahora, si usted puede decir, hermano, pero como un fantasmita así tan así simpático puede ser algo tan cruel. ¿O por qué, digámoslo así, por qué justamente es atacada la hija de la hermana? ¿Por qué no tantos que juegan ese Halloween no les pasa nada? Es como algo raro, ¿no? Deberían salir todos mal. Lo que pasa es que el enemigo no ataca a su propio reino, pues, si no, no crece. Si no, todos los que practicaran Halloween temieran pues, de practicar Halloween. Dijeran, no, eso está mal. El otro día me puse el disfraz y en la noche estaba el disfraz que cogía vida. Nadie dice eso. Pero justo los cristianos que permiten o que abren una puerta, a ellos sí resultan atacados. Porque el enemigo no va a atacar a sus propios soldados. Pues. Sabe que ellos trabajan para la publicidad de Satanás. Por eso lo que más sufre, digamos en cierto caso, el ataque, vienen a ser los cristianos que le abren puertas. ¿Por qué? Porque nosotros somos enemigos de él, por eso nos atacan. También estuvimos viendo del endemoniado dentro de la sinagoga, ¿no? Estaba dentro de la iglesia, estaba tan tranquilo, normal, pero tenía un demonio. Después vimos el caso de Samuel, ¿no? Porque era que había entrado el demonio en la vida de Samuel, perdón, en la vida de Saúl, digo Samuel, el libro estaba leyendo. En la vida de Saúl, ¿alguien se acuerda? Por el orgullo. Por la envidia, por el orgullo. A ver, primera de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Capítulo 18, versículo 10 dice. Dice ahí. Él dice, aconteció el otro día, dice que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano con los otros días y tenía Saúl una lanza en la mano. Dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Bien. Y lo vemos a David tocando. Imagínese usted cómo estuviera en una casa, ¿no? De repente usted está que cocina. Y usted ve a la persona que está cocinando al lado suyo, así con un cuchillo, así como. Y usted dice, ¿qué te pasa? No, nada. ¿Usted qué hace? Usted ya se pone como 11, ¿no? Algo. Por si acaso me hago más acá. ¿Ya? Porque usted no conoce la intención. Ahora, nosotros, digamos, no conocemos la intención, pero digamos que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos permite, o nos apercibe, o nos revela la intención del Espíritu de la otra persona. ¿Ya? Dicho. A ver, estamos aquí, ¿verdad? Entonces Saúl estaba demoniado. Pero vemos aquí, quiero que se enfoque muy bien en este asunto. Dice, por ejemplo, la palabra de Dios no dice estaba endemoniado. ¿Por qué no dice aquí directamente él estaba endemoniado? Porque cuando ya vemos en el Nuevo Testamento que aparece Jesús, ahí ya cambia la terminología. Cuando aparece Jesús dice, expulsa demonios. Porque la persona está endemoniada. ¿Sí ven? No era como decir algo como tan claro en el Antiguo Testamento. Ah, ese está endemoniado. Huele acá, está endemoniado. Huele acá. No era algo así tan como algo amplio, tan cultural. Pero cuando ya llegó la época de Jesús, prácticamente eso era como algo normal. La gente por ahí andaba endemoniado, por ahí andaba otro. No veía, María Magdalena andaba con 7 demonios, bien tranquila. Y nadie se lo sacaba. Y estuvimos viendo, que ese día estuvimos explicando que María Magdalena, Marta ¿y cuál era el otro? Lázaro, ¿no? Eran los 3, era una familia disfuncional. Eran 3 hermanos, pero los 3 eran disfuncionales. Cada quien hacía sus cosas. Conocieron a Jesús. María Magdalena logró ser liberada, que vemos una parte de aquello. Pero no se evidencia como decir que Saúl quedó endemoniado. Solo dice que Saúl dice
disvariaba. Dice, Dios le permitió que entrara uno, pero quiero que se enfoquen en aquello. ¿Por qué? Dice, el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, dice, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano los otros días y tenía su lanza en la mano. En aquella época, dice que David tocaba el arpa y eso lo calmaba, o sea, el espíritu se iba. Y cuando David dejaba de tocar, el espíritu regresaba. ¿Ya? No es que era liberado, Saúl no era liberado, no es que fue libre, sino que era como algo momentáneo, era como un contrato. Igual tenía la influencia, el demonio seguía influenciando sobre aquel. ¿Ya? ¿Qué es lo que produce, digamos, el acceso o las puertas que uno abre a los espíritus o las influencias? Son los pecados constantes. Nosotros pecamos todos los días, pero todos los días pecar sobre lo mismo, ya como que eso ya no es pecado. Eso ya se llama iniquidad. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo estoy en el Facebook y veo pornografía. Lo digo así. Ya. Estoy en el Facebook y veo pornografía. Está bonito, está bonito. Y ya digo, pues ya no veo, ya. Lo voy a dejar de ver. No voy a ver este día. No voy. Al siguiente día, otra vez voy al Facebook. Y por ahí me sale, como el logaritmo entiende que uno ha andado viendo eso, el logaritmo de ley le va a mandar esas preferencias porque sabe que usted se ha quedado tiempo mirando tantos segundos en aquello. El internet lo estudia usted y sabe que eso a usted le agrada. Por ejemplo, a mí en el Facebook no me envía el internet, no me envía mis solicitudes de tal amigo que tú lo conozcas. Tal amigo tú conoces. Solo me envía solicitudes, como decir, sugerencias de solicitud de puras mujeres. ¿Por qué? Porque el Facebook sabe que yo soy hombre. Entonces sabe que de ley pues me va a atraer o me va a gustar estar. Y al momento de yo aceptar a esas mujeres, digámoslo así, voy a estar más tiempo conectado o pasando tiempo en internet, que se supone que ese es el trabajo de ellos. Hacer que yo me quede todo el tiempo conectado ahí. Esa es su forma de vivir. Que usted viva pegado a la pantalla. Y entonces ellos van a hacer todas las estrategias posibles para que usted se quede pegado ahí. Los demonios pues también. En 2 de Timoteo capítulo 19, vamos a ver ahí. ¿Qué es lo que podemos hacer con respecto a aquello? 2 de Timoteo. Nuevo Testamento. 2:19. A ver, hermano, que los pueda leer. Yo lo leo acá. El 19, ¿no? Sí. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ya veo. La iniquidad, el iniquo. O sea, y reiteradas veces a caer sobre el mismo pecado, eso ya no es un pecado normal. Eso ya es una iniquidad. Reiteradas veces caer sobre el mismo. Si sabe que por ejemplo, ahorita en este caso siempre, antes se hablaba de otros tipos de pecados. Por ejemplo, antes se hablaba de las revistas de pornografía, las Playboy o las Extra. Por ejemplo, hermana Antonia, usted conoce a la Extra, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no? Antes, ¿no? No existía el lunes sexy, ¿no? Que le llamaban. ¿Y después qué pasó? Empezó el lunes sexy y se suponía que, digamos, que los primeros lunes sexy salían así, señoritas con trajes, ¿no? Ahí, normal. No, pero era normal, pero de poco a poco prácticamente ya era el lunes de carne, porque ya eso de sexy no tenía nada, eso ya no tenía nada la chica. Para que abran completamente el póster. Claro, era un póster que tú tenías. Entonces, ¿qué era? Eso era algo erótico que se vendía. ¿Y quién compraba más la Extra? Pues los hombres. Porque era negocio, ¿saben qué se trae? Satanás sabe y entiende que la atracción del hombre va a ser la mujer. Siempre. Siempre. Satanás sabe que eso es así. La perdición del hombre es la mujer. Perdone y discúlpeme, pero es así. Quiera o no quiera aceptarlo o entenderlo. ¿De verdad? Y lo peor es que a veces la mujer se presta para eso. O sea, ella se presta al drede para hacerlo.
Lo pierde al rey lo hace, con toda la intención. ¿Ya? Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que procurar mantener la santidad y ejercerla. O sea, si nosotros sabemos que vamos a tener esa tendencia, entonces, pues ya no. Por ejemplo, yo también hace poco estuve en el Facebook, a mí me salen, pues, ¿no? Las solicitudes o cosas así, videos de los Reels que le llaman, ¿no? Ahorita más que todo le voy a hablar cosas así, porque es lo que es de ahorita. Antes, como les decía, se mencionaba que se la Extra, o habían revistas también, ¿no? Revistas eróticas, las novelas creo que le llamaban. Hermano Vicente, ustedes... Sí, había bastante. Novelas, no, unos libritos, unos folletitos que se vendían. Eran unos libritos. Ya, entonces, eso existía y eso era la perdición, digamos, la motivación del erotismo para esa época. Y el hombre en su mente, pues, imaginaba aquello. Después se inventó la fotonovela, ¿no? Que también salían fotos de personas que actuando y le ponían letras ahí. Y la gente, pues, con su mente imaginaba lo que era la fotonovela. O sea, y es prácticamente nuestro Facebook de ahora, o el Instagram de ahora. Eso era. Y eso trabajaba las mentes de aquellos. Ahora, como que antes usted veía las novelas, tampoco había todo eso ni eso, no había nada. Porque recuerda que primero las novelas eran en radio. Ya después es que ya empezaron, por ejemplo, en la tele, pero no se veía nada. Pero ahora sí ya se ve todo. Ahora la que es la más atrevida es la que más llama la atención. Claro. Porque la maldad aumenta, entonces para tú poder llamar la atención tienes que aumentar más la maldad. Y la chica de la Silva que ella andaba en la también. Claro, ese fue el boom. O sea, prácticamente en Brasil, que sabemos que es un país donde la desnudez es lo más natural. Entonces, eso fue algo. Ahora, eso no podía salir porque habían leyes en la comunicación de lo que se podía ver y lo que no se podía ver. Por eso a veces ellos grababan todo y que se viera todo, pero cuando ya lo proyectaban en ciertos países, le decían, por favor, estas escenas no las podemos poner. Entonces, por eso salían películas, novelas recortadas, digámoslo así. Eso es un tipo de aspecto, ¿no? Que el enemigo ha estado trabajando las mentes. Son pecados constantes, fornicaciones constantes, como ya le dije. También el rencor o la falta de perdón es una puerta que se abre. En Hebreos 2, en el cerebro de Hebreos, Hebreos capítulo 2, el versículo 14 y el 15. ¿Dice así? Bien. Seguid, dice, en cuanto al rencor o la falta de perdón. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No crea que la amargura o dice, no, solo soy yo el amargado o solo me afecta a mí. Por ejemplo, si en el caso de mi esposa, si ella está molesta, su molestia a mí me hace molestar. O sea, yo me pongo más molesto que ella. ¿Ya? A veces hay molestias que ella tiene, pero no las comparte, ¿no? No le dice, ¿sabes qué? Esto me desagrada. Y entonces yo digo, pero si algo te molesta, dilo. Yo aquí, en la iglesia, les digo, hermanos, si ustedes ven alguna cosa, alguna inconformidad, digan. ¿Por qué? Porque yo cuido de ustedes que ustedes no guarden esa raíz de amargura. Porque sé que la palabra de Dios me indica que eso no está bien. Eso, digamos que usted la podría controlar o usted la podría, en este caso, digámoslo así, yo la puedo dominar. Si yo estoy así enojado o amargado, pero no importa. Pero ese enojo que usted puede controlar, la otra persona es más débil en la fe y no lo va a poder controlar. Y usted le va a pasar aquella raíz de amargura a la persona. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos que hacer la paz. La paz no se crea no haciendo nada. La paz se crea poniendo bien claras las cosas. Claro. Claro, la guerra rapidito. Por ejemplo, si yo tengo algún malentendido con la hermana Nicole, entonces ella puede imaginarse o alguna cosa. Por ejemplo, ella me da alguna cosa y yo la tiro por ahí, la dejo ya acomodada. Entonces dice, yo le di eso y ahora el hermano lo tiró. ¿Qué será? Ya se enojó, ya no quiere, otro día no lo doy nada. Tantas cosas le cruzan por la cabeza.
Pero yo en mi mente, yo tenía otra cosa. Yo hice ese gesto, ese motivo por algo que yo tenía aparte. Qué sé yo, me dolía el brazo, me lo torcí, no podía agarrar algo y se me cayó, digámoslo así. Entonces, pues, si yo no le aclaro aquello, ella va a seguir eso creciendo y creciendo. Y va a decir, oye, le voy a decir, pásame, hermana Nicolás, que y me dice, no, cójalo usted mejor. Y se va. Entonces, ese raíz ya va creciendo, creciendo, ya se hace un árbol. Esa raíz ya madura. Ahora, otra manera en la que nosotros podemos abrir puertas también es a través de los objetos. ¿Ya? A través de los objetos, por ejemplo, en las películas de terror, los videojuegos, los juegos de mesa, también en las herraduras, a veces la gente cuelga herraduras en las puertas, también los elefantes, esos elefantes que de las que uno pone de adorno en las mesitas de centro. ¿Te has visto que los venden? Pero eso tiene una tradición que es uno robado, comprado, y Ya. otro es regalado. Ya, pues mire, son cosas que ya tienen ahí algún hechizo, digámoslo, por decirlo así. El hilo rojo, por ejemplo, el hilo rojo, ya ahorita ya hay película, hay una serie. O sea, yo quiero que entiendan esto. Es tanta ¿cómo le puedo decir? Tanta la fama o la divulgación de algo contrario a Dios que se hace tan popular. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta popularidad en aquello que va contrario a Dios? O sea, póngase a pensar. Un hilo rojo, uno puede decir, hermano, pero es un hilo rojo, es un hilo, no es nada. Pero ya hay una serie en Netflix que se llama El Hilo Rojo, que es la más famosísima ahorita en todo el mundo. ¿Y qué es el hilo rojo? Que una chica puede ver cuántas relaciones ha tenido esa persona con quienes se ha conectado. Y ella dice que ve ese hilo rojo que lo conecta con otra persona. Y el chico que a ella le gusta es un chico que tiene como miles de hilos rojos conectados a su cabeza y miles de otras personas. Y eso ella puede ver. Y con ese justamente es el que ella va a hacer la película. O sea, el que está más podrido en las fornicaciones, con ese es el que va a hacer la película. Imagínense, esa es la serie, la gran serie y todo el mundo habla de eso. Nosotros aquí ahorita no hablamos, dice hermano, yo estoy como que esa serie, porque uno anda viendo todo lo que pasa. Pero eso es famosísimo. Y todos quieren Netflix. ¿Ve? ¿Y qué Netflix? Ponerse, o sea, imagínense, algún hilo rojo, o sea, algo tan sencillo, pero eso contamina. En la iglesia de Padre Sufrir le ponen esos lazos rojos. Ya, también. Eso, por ejemplo, también estaba viendo un poquito de aquello, que a veces, bueno, está bien, dicen, no, es que esto le ponen porque está consagrado al Señor, no sé cuánto. Pero eso igual viene a ser un amuleto. O sea, por más que le pueda decir, no, es que igual es cristiano, no, una cosa, eso es un amuleto. Claro, es un amuleto. Segunda de Samuel 11, del 2 al 5, vamos a estar leyendo. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo del 2 al 5. Miren, vemos esto que dice. Del 2 al 5 dice, sucedió un día, dice, al caer la tarde, dice que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Vio, dice, desde el terrado a una mujer, dice, que se estaba bañando, la cual era muy, ¿qué dice la palabra? Hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a saberlo a David diciendo, estoy encinta. Veamos. ¿Qué ocurre? David abrió puerta. ¿En qué rato David hizo algún pacto con el demonio? En ningún rato. Él estaba tan inocente en la terraza de su palacio y vio a una chica que se estaba bañando, me imagino, en la terraza de su casa. Y ella estaba, me imagino, con las prendas más mínimas. Y él pudo ver que era de hermoso parecer, de hermoso cuerpo, llamaba la atención. Ahora, miren lo preocupante del caso. Él manda a averiguar quién es primero. ¿Y qué le dicen? Dicen, mujer, dirígete, a ver qué tenía que ser. Ah, ya, entonces. Y él sabía quién era Urias Eteo. Decía, este es uno de los que trabajan para mí. Él sabía quién era Urias Eteo. Pero como él con sus ojos vio, codició y deseó, abrió la puerta. Entonces dijo, manden a traerla, tráigame.
Quizás él dijo, bueno, en su primera intención haber dicho, bueno, tráigamela para ver y conversar a ver qué podemos dialogar, tener una amistad con ella. Pero no, dijo que ya estando ahí en la casa, dijo, bueno, si ya está aquí, voy a dormir con ella. Dice. Y la tomó, y vino él, y él durmió con ella. Y dijo, bueno, aquí como ya solo dormí con ella, no pasó nada. Pero no ocurre aquello, porque aquí dice, luego ella se purificó, dice, de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a saberlo a David, estoy encinta. En las otras traducciones, aquí dice que se limpió de su inmundicia, porque explica de que ella estaba en un periodo menstrual, o sea, ella como que estaba terminando sus días de menstruación. ¿Ya? Entonces, dijo David en su mente, dijo, bueno, este aquí no ha de quedar encinta porque ya está en periodo de menstruación. Pero hay mujeres, y lo digo así, de acuerdo a lo que yo conozco en medicina, hay mujeres que tienen un ciclo menstrual irregular. ¿Qué es un ciclo menstrual irregular? Que, por ejemplo, ella menstrua unos 2-3 días ahorita, pasan 2-3 semanas y menstrua 1 o 2 días. Así, va saltadito. Entonces, una persona no sabe o no podría calcular en qué momento ella está ovulando. Porque no sabría cuál es cuál. Si es en las primeras 3 días que menstrua o saltando los 15 días en esos otros días. Es que recién está menstruando. No sabrías cuál es cuál. Por eso dice, ella se limpió de su inmundicia. No se limpió de que había fornicado. Se limpió de que ella todavía estaba menstruando. Digo, David, aquí está, no se prende. Pero ella, Dios, ¿cómo conoce las cosas? Dice, ella tenía una menstruación irregular. Justo era el día en que era una menstruación de esas que amaban. Era, pero no era. Y entonces ahí quedó embarazada. Así ocurre. Por eso a veces la gente dice, no, pero sí estaba enferma. Pero sí se embarazó igual. Porque desconocen que aquello es irregular. ¿Ya? Pero ¿cómo abrió la puerta? Vio y codició el ungido de Dios. Podría ser David. Aquí tenemos Santiago, capítulo 4, versículo 7. Y resistir al diablo y huirá de Ese mismo. ¿Cómo era? Era 4:7. Someter a Dios. Ya que estoy acá leyendo. Perdón, estoy leyendo mal. Someteo, pues, dice, a Dios y resistir al diablo. Miren, y dice, ¿y él? Huirá de vosotros. Miren, el Señor nos envía al mundo de Satanás, porque el mundo, bueno, lo gobierna el enemigo. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Nosotros tenemos que resistir los ataques, ¿no? que nos da. Pero aquí podemos ver cómo, otro ejemplo de aquello, vamos a ver cómo Judas no pudo resistir. Vámonos al libro de Juan, capítulo 12, versículo del 4 al 6. ¿Ya estamos ahí? Y dice Juan, capítulo 12, versículo del 4 al 6. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas, el Iscariote, hijo de Simón, dice, el que le había entregado, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dice, dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Bien? Bien, ¿por qué era ladrón, era avaro. Tenía habilidad. Digamos, de todos los discípulos, él era el que tenía abiertas las puertas. De par en par. No creía, dudaba de Jesús. Él estaba con Jesús, andaba con todos los discípulos. Claro, porque él sabía que si sabía lo que hacía Jesús, sabía que él le leía la mente. Hasta me cuido, no lo hace. Él sabía todo. Pero él dijo, no, este no es. Ahora saltémonos al libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22.
Estamos viendo igual de Judas. Capítulo 22, versículo del 3 al 6. Miren lo que ocurre. Judas tenía abierta la puerta. Y en el 22 del 3 al 6 dice, y entró Satanás en Judas, dice. O sea, no fue cualquier demonio. Era Satanás mismo. Entró Satanás en Judas, dice, por sobrenombre Iscariote, el cual dice era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron, miren, dice. Ellos se alegraron, dice. Y convinieron en darle dinero. Más dinero del que poseía. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ella tenía la puerta abierta. Los demonios estaban tratando con él, con su vida, y él seguía en su pecado. Seguía en su pecado de iniquidad. Él seguía sustrayendo dinero de la bolsa. Tanto así que sufrió en el momento en que María Magdalena, pues, despilfarró, podría decirse que despilfarró una inversión. Él le dolió porque dijo, ay, me hubiese agarrado siquiera unos 100 denarios. Que se me fue esa oportunidad de haber dolido. Pero en esa avaricia, él no estaba, digamos, endemoniado porque el Señor hace rato le hubiese sacado los espíritus. Pero el Señor dice, tú estás teniendo la puerta abierta. Estás teniendo la puerta abierta. Cualquier rato te va a entrar. Entonces vino, ¿y qué pasó en ese momento? Entró Satanás. Ahora, no entró cualquiera, dijo Satanás, este trabajo es de profesional, este me toca hacerlo a mí. No podía haber fallo. No podía mandar a cualquier otro demonio a hacer ese trabajo. Digamos, ¿qué otro demonio? Pues solo con la presencia del Señor se perturbaba. Salía corriendo. Se ponía loco, dijo, ¿qué es eso? Satanás dijo, ahí tú, aquí nos damos. Yo te entrego, punto. Él mismo tuvo que entrar a esa persona, vámonos para acá. Y se lo llevó, porque Judas tenía abierta la puerta. Vamos a otro ejemplo de endemoniado. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, esto de Daniel, capítulo 4, versículo del 1 al 3. No puede ver. Del 1 al 3, ¿no? Sí. A ver, amén. Ezequiel capítulo 4, versículo 1 al 3. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicado. Convine que yo decirles las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuando grandes son mis señales, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino reina Por siempre. Eterno, y su señorío de ganancias en generación. Ajá. Ahí está hablando Nabucodonosor, está exaltando el nombre de Dios. Eso ocurre después de que él, ¿se acuerdan que él le metió a Sadrach, Mesach y Abednego al fuego? Entonces él ve a esa otra persona que los acompaña, el cuarto, que ese es el Señor Jesús que está ahí con ellos. Y entonces, él dice, oye, este Dios sí los libera, ¿no? Entonces él exalta y promulga un decreto para que todo el mundo adore al Dios Altísimo, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. A ese Dios, a ese tienen que exaltar. Es él promulga y dice, aquí yo decreto, aquí yo comparto, yo divulgo. Y acuérdense que Babilonia era como decir el centro del mundo, ¿no? Lo que él decía, pues eso se expandía mundialmente. Esa información fue a todas las partes del mundo. Ya. Eso es lo que él declara.
En ese momento. O sea que él estaba consciente de que Dios era el Dios altísimo sobre todas las cosas. Pero nos avanzamos al versículo 28 y vamos a leer hasta el 36. ¿Qué ocurre? En el mismo Daniel 4. Sí, versículo 28 hasta el 36 vamos a leer. Miren lo que ocurre. El 28 dice. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, dice. Al cabo, dice, de 12 meses, me había pasado tiempito, paseando en el palacio real de Babilonia, dice, habló el rey y dijo, miren lo que dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real, dice, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Miren lo que dice Nabucodonosor. Ay, Nabucodonosor. A ver, era como el pavo. Ay, ay, ay. Todo lo hice yo con mi poder y mi fuerza. Dice, aún estaba, dice, la palabra en la boca del rey. Ese estaba que recién iba a decirse, yo ya se iba a exaltar más. ¿Ya? Cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En esa misma hora, dice, miren, ese es lo que dijo la palabra, no la voz, ¿no? En el 33 dice, en esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como las plumas del águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, Nabucodonosor dice, miren lo que escribe, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón, dice, me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Miren lo que le pasó a Nabucodonosor. Él abrió la puerta, dijo, ay, se enalteció, se enorgulleció. Y al abrir la puerta, aquí dice la palabra, dice, se endemonió. Pero para que una persona, lo voy a poner de esta manera, mentalmente, esté, digamos, en otro lugar y algo esté tomando su mente, en ese momento necesita que un ente o un espíritu controle ese cuerpo momentáneamente. Porque un cuerpo, si no está, digamos así, como es controlado por una persona o por una mente, está en estado vegetativo. ¿Ya? Porque Nabucodonosor, por sus propios, digamos así, por su propio cabal, él no se iba a poner a comer las hierbas del campo. Es como que le diga, hermana, brillese algo ahorita y toma los matecitos, los lechuguines que está ahí. O usted puede decir, eso es vitamina, eso es hierro, porque es verde, ¿no? Tiene magnesio. Pero en sus cabales ella no lo va a hacer. Y si ella, digamos, pierde su mente y dice, ella es que ya se está loca, se perdió. La locura no le va a dar, cuando uno le da hambre, no le da pues por ir a comer aquello. Pero un demonio, si puedes, él identificar y decir, yo le voy a hacer comer eso. El demonio ocupa esa mente y le hace tener ese tipo de actividad, comer lo que no debe comer. O como el señor de allá que se baña con la arena. Nosotros sabemos que para bañarse hay que echarse agua. Pero él se echa arena. Ya cuando se siente que se ha bañado. ¿Ya? Entonces Nabucodonosor estuvo poseído
por 7 años. Pero no estuvo perdido. ¿Por qué? Porque él decía que como los bueyes se lo hizo pastar. No es que se lo ponía a trabajar por bueyes, sino que ya se lo tenía, como decir, a veces tenía que tenerlo amarrado porque quizás se iba por ahí en algún caso. Y no, en cierta forma, no lo destronaron porque dice, bueno, en ese momento no era rey, sino que como sabían que eso era una revelación por parte de Daniel, le dijeron, Daniel, ¿y qué hacemos? Dijo, tienen que cuidarlo hasta que el Señor tenga misericordia de él y lo perdone. Ahora, ¿qué ocurre? Como él estaba haciendo posible durante ese tiempo, y vamos a ver por qué, a ver si ahí uno pierde la capacidad de control, porque eso lo dice, uno pierde la capacidad de controlar. Cuando uno cede la capacidad de controlar, la controla el espíritu, el otro, el demonio. ¿Okay? El demonio controla a la persona. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ya? Y después aquí dice, miren que él dice que cuando dice al tiempo, dice, más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor dice, alcé mis ojos al cielo. No es que él nunca alzó los ojos al cielo, va a decir, hermano, es que él estaba así, nunca miró para arriba. Si él hubiese mirado para arriba, él ya hubiese terminado ese calvario rápido. No es así. Sino cuando ya el Señor le dijo, bueno, y ahorita sí ya es tiempo de quitar el castigo. Y ahora sí, demonio, déjalo. Entonces el demonio lo deja. Y él empieza a entrar en cordura, a recaer en su conciencia, decir, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy aquí? ¿Cómo estoy aquí? El castigo, ¿cierto? Pero él sí sabe lo que hizo. Ya él sí sabe, porque se acuerda, porque él está escribiendo aquí consciente. Dice, yo Nabucodonosor, yo estoy escribiendo esto. Esto me pasó a mí. O sea, esto prácticamente es un testimonio que él está dando aquí. Yo, aquí que dice, yo Nabucodonosor, escribo estas palabras. ¿Ya? ¿Ok? Dice, más alcé mis ojos al tiempo, dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, dice, y mi razón me fue devuelta. Y bendije el Altísimo. Digo, ay, ¿qué hice? Amén. Bueno, ese en el caso. Y miren, y Nabucodonosor en ningún momento hizo un pacto con Satanás, solo que su forma de actuar, su forma de lo que hizo, lo convirtió, abrió una puerta. Vamos al caso de un niño. Miren este que es bastante puntual. El libro de Marcos, capítulo 9, que estaba mencionando la hermana Dalia aquel día, pero igual lo vamos a chequear. Marcos, capítulo 9. Del 14 al 29. Marcos, capítulo 9, del 14 al 29. Dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Prestemos mucha atención acá. Dice, cuando llegó, dice, a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, dice. Jesús llega a donde están los discípulos, dice, y escribas que disputaban con ellos. O sea, los escribas, los que decían la palabra, no estaban ahí en discusión con los discípulos. Dice. Y enseguida dice, toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él, le saludaron, dice. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué pelean? Y respondiendo uno de la multitud, miren, que no era discípulo, porque es uno de los discípulos, dice, de la multitud, dijo, maestro, dice, traje a mi hijo, que tiene un espíritu, ¿qué dice? Mudo, ok, tiene un espíritu mudo, el cual dice, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajo, o sea, saca espuma por la boca, y cruje los dientes, dice, y se va secando, o sea, se está poniendo flaco, flaco, flaco. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué pasó? Y no pudieron. Dice. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. ¿Ya? Porque no están creyendo. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Tráiganmelo. ¿Y qué pasó? Se lo trajeron. O sea, el niño sí se lo podía mover, no movilizar. Vete acá. Se lo puede traer. No que no se lo puede tocar. Y cuando el espíritu, mira, dice, y cuando el espíritu ve a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, dice, o sea, le hizo dar ataques epilépticos.
quien cayendo, dice, en tierra se revolcaba, echando espumarajo. ¿Usted ha visto cuando dice, uy, le está dando un ataque epiléptico y que le sale espuma por la boca y que cuidado se muerde la lengua? Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Miren, Jesús hubiese dicho cualquier otra cosa, pero Jesús, es rara la pregunta que le hace. ¿Por qué no de una directamente lo liberta? Sino que le pregunta, bueno, ¿y de cuándo ha ocurrido aquello? Eso lo hace a propósito. Acuérdense que Jesús no hace preguntas por gusto, para que nosotros sepamos, dice. Y él le dijo, desde niño. Y dice, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua. ¿Para qué? Para matarle, dice. Pero si puedes hacer algo, dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahí viene Jesús, le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. O sea, lo puso, digamos, el papá del niño le tira la pelotita a Jesús. Jesús, si tú puedes, hazlo. Y Jesús le tira la pelotita al Padre. Bueno, si tú quieres creer, lo hago. ¿Ah? Él dijo así, si tú crees que yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Pero si tú me dices que yo no, ya, ahí viene, mira lo que dice. Inmediatamente el padre del muchacho clamó, o sea, ella gritó, ya se le fue ya su razón, dijo, creo, dice, ayuda a mi incredulidad. O sea, él dijo, creo, pues, de los dientes para afuera. Dijo, yo creo, ya tú me dices que creas, yo creo. Él igual estaba en eso. Ahora, miren la parte difícil. Usted va a decir, bueno, es que igual le tenía la conformidad del niño y todo. ¿Por qué a él se le hacía difícil creer? Recuerden que todo el pueblo estaba ahí. También de eso estaban los escribas y los fariseos. O sea, si él decía, yo creo en Jesús, él perdía su entrada a la sinagoga. Él perdía todas sus prácticas de judío. O sea, él ya era eliminado. Entonces dice, mi hijo o Jesús, sanidad o la aceptación del pueblo. Digo, aquí voy. Creo, Jesús, ayuda a mi incredulidad. Ya, se acabó esto. O sea, si yo voy a creer en ti, déjame creer con todo. Eso prácticamente él está diciendo a Jesús. Y cuando Jesús vio, dice, que la multitud se agolpaba, más gente empezaba a ver, bueno, ahora sí vamos a ver qué está pasando. Dice, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, escuchen esto, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Ah? Vamos a poner una pausa. El espíritu que tenía el niño no solo lo hacía que el niño fuera mudo, sino que también lo hacía que era sordo. O sea que si alguien se pone a reprender a algo que está ahí adentro y que no puede escuchar, ¿cómo el ser consciente, lo digo así, o la mentalidad, el consciente del niño iba a alcanzar a escuchar esa voz que lo llamara a él, para que él tomara conciencia de sí? El mismo como decir, el demonio astuto, dijo, lo bloqueo acá para que no pida ayuda y lo bloqueo acá para que no escuche quién lo puede ayudar. Aquí me quedo. Este es mi cuerpo, desde chiquito le voy a dañar la vida. Lo quería matar. Pero no tenía, digamos, en este caso, el demonio la capacidad como para controlar la fuerza del niño, porque él decía que lo podían manipular. O sea, lo podían llevar. El niño podía estar así hecho al alborotado, pero otra persona lo podía someter, digamos. No lo podía dejar que se muriera. Se echó al agua, sácalo del agua. Porque si el demonio hubiese tenido la fuerza, como si ya lo botaba, empujaba y terminaba ahogándose. O si se tiraba la candela, o yo me echo candela encima y ahí me terminaba quemando. Pero venía alguien y lo ayudaba y lo sacaba de la candela. No es que sientan placer, sino que como el demonio tanto les molesta, ellos ya lo hacen y el demonio ya los deja descansar. Y dicen, ya, yo creo que sí me satisfajo porque ya no estoy pensando en andarme rayando. Pasa ese día, el siguiente día, otra vez el demonio está, le insiste, rayate, córtate. Y como están con eso, vuelta se vuelven a rayar. Si sobreviví ayer a las cortadas, me vuelvo a cortar hoy día. Entonces, ellos manipulan la mente de la persona que les permite, que les abre la puerta. Ya, continuemos, dice. Entonces, dice, el espíritu, clamando, dice, y sacudiéndole con violencia, salió. Y él se quedó como muerto, dice. Le pegó el último ataque epiléptico, lo sometió. Dice,
de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir. Miren lo que dice Jesús, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Quién tenía que tener la oración y el ayuno? ¿Los discípulos o la persona? Digamos, de acuerdo a las experiencias con el libro que también estoy utilizando de base, la persona que ha sufrido ataques demoníacos tiene que pasar un proceso de limpieza, digamos así, un proceso de liberación. No es que alguien viene y, bueno, te echo fuera el demonio, y el demonio, ¡pum!, se va. Se va ese, pero quedan 3, 4 escondidos dentro de él. No salen así nomás. Vemos que aquí el niño ya él lo tomó y lo levantó. Se dice que el caso de que muchos, le digo esto, muchos de los niños o de las personas que están padeciendo este tipo de influencias o demonios son, la mayoría se puede decir que el 90% son por abusos infantiles. O sea, cuando fueron niños alguien abusó de ellos y ese abuso causó una apertura de puerta en el niño. O sea que cuando crecen ya el demonio ya está dentro. Solo que cuando ya crecen ya digamos el demonio ya se va manifestando. Por ejemplo, un niño no va a empezar a tener tendencias, como decir, de homosexualismo. Porque es niño, que quizás sufrió algo violento en su infancia. Pero no es que directamente es niño y ya me violenté y ya me hice gay. Sino que él con lo que ya va entrando a su pubertad, él empieza a sentir esa atracción, pero como algo lo violentó de niño, entonces él comienza a desviar esa curvatura. Y el demonio que está dentro de él comienza a cambiarla. Por eso, mucho usted va a ver que cuando usted pueda tener la experiencia de investigar y reconocer, va a ver que muchas de las personas que son homosexuales han sido libertadas de su homosexualismo, ha sido por problemas en su mente desde su infancia y por demonios que están dentro de él influenciándolo en ese momento actual. La mayoría, por no decir el 99%. Todos son así. Por ejemplo, esos que están en los videos que es un adulto, que se cree niño, ya, y que se comporta como una niña de 5 o 9 años y es un viejo como de 90 y pico de años. Y la gente dice, bueno, es que él es así y hay que tolerarlo. Entonces, no. Porque él dice, no, es que yo voy a usar, y por ejemplo, si esta persona es, yo lo veo de esta manera, miren cómo es la manera en la que el demonio trabaja para dañar a más niños. Se dice que esta persona, un adulto, pongámosle unos 70 años, ya es un viejo, se cree que es una niña de 9 años. ¿Ok? Ya, digámoslo, él es una niña de 9 años. Aceptémoslo. Es una niña de 9 años. Y él dice, sí, ya yo soy una niña de 9 años y yo tengo que ponerme a jugar con niñas de 9 años. Pero él dice, busca la sexualidad con esas niñas de 9 años. Pregunto, ¿una niña de 9 años mentalmente está buscando sexo? No, pues. Si su mente fuera realmente de una niña de 9 años, él ni siquiera pensara en sexo o tener algunas acaricias, qué sé yo, con niños. Él está en su mente, el demonio está jugando, está haciéndole creer, pero su manera sexual está trastornando a todos los niños. O sea, el uno perjudica por docenas. Y eso quiere que el Estado lo acepte. Y yo digo, si él es de 9 años, ¿por qué no lo trata un pediatra? ¿Por qué él se va a tratar con el proctólogo, con el que trata la próstata? Si tiene 9 años. Que se vaya a un pediatra porque atiende a los bebés. Pero no, solo hacen lo que les conviene. Mentalmente cuando quieren son niños y cuando no son adultos. Entonces no se deciden. Y eso es lo que el Estado pues no lo quiere aceptar. Ahí dijo, bueno, ya, para que el Estado no se quiere complicar. Allá si se cree de 9, denle que sea de 9. Pero no sabe que hayan muchas personas. Hechos capítulo 8, versículo del 19 al 23. Estamos el 19 dice, diciendo, dame a mí también este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo.
Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, dice, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. A ver. Están aquí Pedro, ¿no? Con Felipe. Bueno, Pedro. Ahora acá estoy. Pedro y Juan estaban. Pedro y Juan están ahí y lo conocen al mago. Y el mago, como él había confundido, pues no toda la ciudad, y él tenía su presupuesto. Él decía, "Ay, tanta gente yo le he curado de tantas cosas". Pero ahí dice que la palabra es aclara que era pura artimaña nomás. Ya, puro amague. Entonces él ve que Pedro igual pone la mano y llenan a la gente del Espíritu de Dios. Se dice. Pero dése cuenta que están ellos junto ahí con el mago, pero ellos no lo cogen como discípulo, pero lo dejan que los acompañe. Ellos están ahí y el mago dice, oye, está bonito, ¿cómo que hacen eso? Y él está con ellos. Y de repente dice, oye, ¿y eso que le están dando a esa persona? Ya, para mí también, yo lo digo, para la escuela. Yo también quiero sanar, así como ustedes sanan. Ustedes tienen ese poder que sana, que los muertos los resucita, al que está cojo le enderezan las piernas. Entonces yo también quiero eso. Pero mira lo que le dice Pedro, como Pedro es bien Pedro, le dice, tu dinero perezca contigo. O sea, tú y tu dinero muéranse. Eso le está diciendo Pedro. Tú muérete con tu dinero. Plata no la queremos. Porque has pensado, dice, que el don de Dios se obtiene con dinero. Porque has pensado que el Espíritu Santo se compra. Eso no se compra. Muy bien. Y él dice, no tienes tú ni parte, ni tampoco suerte. O sea, no tienes ni una porción. Cuando le dicen ni suerte, es que cuando a veces ni por quizás que te toque recibir algo, dice. Porque dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Mira, él dice ya, el espíritu que tiene Pedro le revela, dice, esta persona no está del todo correcto. Anda ahí con ustedes, pero no le des mucho chance. ¿Ya? Porque tu corazón es recto delante de Dios. Ahora Pedro le dice, mire que Pedro no es que lo condene directamente, pero le dice, tienes la oportunidad. Arrepiéntete. O sea, le da una a él. Arrepiéntete. Pero miren lo que le dice después. Pues dice, de esta tu maldad. Y ruega a Dios, dice. Dice ya, y clama de ti. Que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahí le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Que vimos aquí al comienzo que el abrir puertas también viene con, estuvimos viendo que, con rencor o la falta de perdón. Entonces él está amargado. ¿Por qué razón? Miren que él ayudaba a mucha gente en ese pueblo. Él era el más popular. El mago, digo, mago, me escucho. Él era el más popular en la zona. El más querido, se podría decirlo. Él debería estar contento. Pero él tenía esa amargura dentro de sí. Y él podía ver que había un demonio que estaba ahí con él. Y no lo dejaba salir. Ahora. Y dice, y porque en prisión, dice, en prisión de maldad veo que estás. En prisión de maldad no se refería a que él estaba prisionero porque alguien le quería hacer mal, sino que él era la maldad en sí. Él era malvado. La maldad estaba en él. Por ejemplo, él, digamos, le decía a tal persona, como usted mencionaba, hermana, ¿no? Este lacito rojo, te va a proteger. Pero él sabía dentro de sí que ese lacito rojo no iba a proteger a esa persona. Pero él en su maldad, él le hacía creer que toma, ponlo, guíndalo por ahí. Y después de eso, tómate estos 3 copas de este brebaje y esto te va a sanar. Eso. Y la gente se iba contenta, feliz, porque él les sanaba. O él les daba falsas esperanzas.
falsas influencias. Entonces, y él, en su deseo, decía, bueno, algún rato te has de morir, no importa, igual plata tengo. Porque él a costa de todos esos engaños, él tenía mucho dinero. Él mismo hacía su brebaje. Y los engañaba. Los odiaba. ¿Cuántas de haber odiado? ¿Cuántas de haber estafado? Y cuando llegan los otros y empiezan verdaderamente a sanar a las personas, es que dijo, este sí es efectivo, ese poder que ellos tienen. Ese no es como el mío. Pensaba que él era igual que él. Claro, estos también son amagadores. Es lo que ellos tienen. Pero dame, a ver, yo te costeo ese Claro, poder. porque si no, no le había dicho, véndeme. Pero pensaba que era igual de la misma calaña de él. De la misma calaña de él. ¿Ah? Entonces, no es así. Vemos que ejemplos de las puertas, la falta de perdón. Así que por eso es que nosotros tenemos que perdonar. ¿Ya? Miren aquello aquí. Bueno, todos conocemos los frutos de la carne, ¿no? Lascivia, fornicación, homicidios, adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese listado, ustedes se lo conocen. Todas esas prácticas o todas esas actividades, si se las practica constantemente, o el cristiano la practica constantemente, es una puerta abierta. Cada una de esas frutos de la carne. Pero lo interesante es que al final de eso dice, y cosas semejantes a esta. O sea, el apóstol no se iba a poner a es que el mirar mal a la persona es lo que es un pecado de la carne. Uno por uno no se iba a poner él a escribir. Solo que digo, y cosas que se parezcan o sean como estas, son frutos de la carne. Cosas parecidas a estas son las que van a abrir puertas. ¿Ya? Pero mira aquello. En Lucas, el libro de Lucas, el Señor nos manda con toda la autoridad. Lucas capítulo 10, versículos 19 y 20. Lucas 10, Lucas capítulo 10, versículos 19 y 20. Miren lo que dice el Señor, que manda a los discípulos. Por eso digo, los discípulos tenían la capacidad de poder expulsar a los demonios. Dice, el regreso de los 70. Dice, volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Miren, ellos estaban felices. Ellos estaban... Todos los demonios que habían los sacaban. Porque acuérdense que en esa época, pues los demonios, pues, era pues, la lluvia de demonios. Era todo el pueblo. Yo imagino que han andado buscando. Ya. Claro, pero es que esa era una nueva experiencia que ellos no habían vivido. Pues. Yo voté 5 por acá. ¿Y tú? ¿Cuántos votaste? Yo voté 10 por acá. ¿Y tú? Yo 1 nomás. Mañana entonces voy a coger más. Estaban como los cazafantasmas, estaban ellos. ¿Ya? Entonces, y dice, ahí le dice Jesús. Dice, y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué lo veía a Satanás caer del cielo como un rayo? Satanás estaba bien tranquilo ahí haciendo sus cosas. Cuando dice, uy, allá abajo me están haciendo un desastre estos discípulos de Jesús. Yo tengo que bajar y resolver el asunto. Como un rayo. ¿Cómo lo vio el Señor? Porque el Señor Jesús lo veía. Te bajó y... ¿Qué es que pasa aquí? Dice, y Jesús le reitera, miren, Jesús le reitera, dice, he aquí le dice, os doy potestad, dice, de hollar serpientes y escorpiones. Miren, quiero que entiendan esto. A veces la gente dice, bueno, hollan serpientes y escorpiones, que pueden andar cogiendo serpientes, pueden andar cogiendo escorpiones. No. Cuando Jesús habla de serpientes y habla de escorpiones, habla de todo tipo de demonios. Dice, ustedes todo tipo de demonios, desde el más grandote hasta el más chiquito, les doy la potestad a ustedes. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Y ahí aclara, y aparte, y sobre toda fuerza del enemigo. Miren, o sea, se está refiriendo a aquello. Y sobre toda fuerza del enemigo. Porque va a tener muchas cosas. Y nada les dañará, dice. Ahora les, pero no se regocijen, o sea, no se pongan tan contentos de que los espíritus se los sujetan, o sea, los espíritus le hacen caso, sino que regocijen de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Miren, Jesús los envía a, digamos, como que dice, a un pueblo lleno de brujas y de demonios. Digámoslo así. Entonces ellos van y botan demonios fuera en el nombre de Jesús. Y van en Juan y viene Siles, viene acá y el otro expulsa y expulsa y expulsa. Y ellos van. Eran 70, imagínense 70, el alboroto de 70 personas botando demonios en todo el pueblo. Ellos iban de allá y de, uy, vamos a votar los que están por acá. Y sí, bote demonios. Si iban a la otra aldea, los 10 que iban por allá iban a esa otra aldea y ese era el alboroto. Ellas se imaginan la trifulca que ha de haber visto en cada pueblo. Eso era lo popular. Oye, ya andaban los discípulos de eso. Por eso cuando le trajeron al muchacho, no podían sacarlo. Y ellos se extrañaban. Decían, ¿cómo? Pero si ayer sacamos a 20 y aquí no podemos. Y por eso le reclama el papá. Le dice, niño, yo lo traje, tus discípulos lo pudieron, pero no pudieron hacerlo. No pudieron. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y viene Jesús y dice, ¿por qué? Y ahí Jesús viene y se dirige. Ahí es que lo que entiendan, que Jesús se dirige con la autoridad hacia ese demonio. No le dice, ay, espíritu mudo. No, que dice, yo sé cuál es o qué clase es la que tú tienes ahí. El mudo y el que es sordo. Así que sé que te haces el sordo y sé que te haces el mudo. Sale. Ellos han de haber estado expulsando a cualquier otro demonio, pero justo a él que estaba ahí metido escondido no se referían. Dijo, bueno, como no es conmigo, pues yo todavía me quedo aquí. Porque mientras no se identifique cuál es, se va. Los demonios son tan astutos, y lo digo así, que en lo que estaba investigando. Por ejemplo, usted dice el de homosexualismo, ¿no? Usted le vota, demonio de homosexualismo, te vas en el nombre de Jesús. El que es de homosexualismo se va. Y ese sale, grita, se fue. Pero que esa persona tiene uno de pedofilia, se queda. Digo, es que a mí no me llamaron, a mí no me votaron, y yo tuve esto. Él lo votaron el de allá. Tal caso es así, que la persona con la que narra el testimonio dice, como por ejemplo así, digamos un demonio, el nombre de un demonio, qué sé yo, Cachuflín, digámoslo así. Dice, Cachuflín. ¿Y qué fue Cachuflín? Dice, sí, a ese tú lo sacaste ayer. Así le dicen, son tan descarados. Ese tú lo sacaste ayer, pero ahora quedé yo encargado de él. Así son de caretudos. A ese que estaba ahí, tú lo sacaste ayer. Pero yo me llamo tal y a mí, tú no me mencionaste. Y ahora yo me quedé encargado de este cuerpo y de los que andan conmigo. O sea, no estaba él, sino que había otro poco más adentro de él. O sea, no es lo mismo poder decir, no, es que se va y sale, y tiene que salir, y salen todos y quedan limpios. No, son tan sabidos que uno se queda escondido, el otro se queda escondido, el otro se refugia acá, se refugia acá. Como no me mencionaron, dice, a mí no me han llamado, yo no salgo. Por eso cuando una persona es liberada o es esta, tiene que ser varias sesiones, varias limpiezas para que eso quede completamente vaciado de esa persona. Bueno, tenemos el desconocimiento. A veces nosotros decimos, bueno, ya afuera, y la gente grita y salió, quedó libre. No es así. A veces en las campañas, porque yo lo he hecho, porque yo lo he hecho. Yo he andado también en campaña, fuera en el nombre de Jesús, y se han salido, y ya. Y yo he creído que, bueno, efectivamente esa persona queda limpia y pura, pero no es así. Eso hay que darle seguimiento, porque otros se esconden. O, afortunadamente, si fuera uno solo el que está ahí, chévere. Pero de acuerdo a las actividades que ha hecho esa persona, puede ser que no sea uno solo que tenía. O otros sean demonios mucho de más bajo nivel o de más bajo rango que hacen cosas menores, pero igual siguen perjudicando a la persona. ¿No? Del Señor nos manda, pues no, a darle con todo. Ni serpientes, ni escorpiones, ni ninguna puerta, ninguna potestad puede con nosotros. Pero hay algo que nosotros sí tenemos que tener mucha cautela, con lo cual el Señor no nos mandó a enfrentar. ¿Vamos? El Señor nos manda a enfrentar con todo. Pero en 2 de Timoteo, eso veníamos conversando con Graciela ayer, con la hermana Graciela. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. A ver, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, con esto vamos concluyendo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22.
A ver, un hermano que esté por ahí, que la pueda compartir. El 22. 22, solo el 22. 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Miren, esa belleza de la palabra de Dios. Y quiero que tengan esto bien claro. El Señor nos manda a enfrentar, pues no, con todas las potestades de las tinieblas. Dijo, vayan y den con todo. Pero en cambio aquí, en 2 de Timoteo, nos dice el apóstol, a través de la inspiración de su Santo Espíritu Santo de Dios, dice, enfréntense a todo, aguanten la tentación y el diablo huirá de ustedes. ¿Sí o no? Resistir al diablo y él huirá. Acá ni el diablo puede con nosotros, porque lo resistimos y él huye. Pero aquí nos está diciendo algo. Dice, huye de las pasiones juveniles. O sea, dice, a ese punto que está ahí, no te enfrentes. Porque vas a caer. Ahí pierdes. Puede tener todo el poder del Espíritu Santo, pero si se pone a enfrentarse a una pasión, va a perder. Y pongo la cuenta. Si usted investiga o ve todos los ministerios, grandes ministerios que han caído a causa de las pasiones. Como David. ¿Qué vio? A ver, ¿sabe? ¿Qué era? Pasión. Le dijo, venga, trae acá que voy a conversar un ratito con ella. No conversó. Pecó. Y vea otros. Sansón. Tenemos otro ejemplo. ¿Qué le pasó? Pasión. Pecó, perdió hasta los ojos. Salomón. ¿Qué era? Poco de mujeres. Pecó. Y no solo porque él tenía varias mujeres, sino porque las mujeres lo obligaban a él a ser un idólatra. Lo invitaban, lo seducían. Él sabía que él era sabio, por eso digo, él tenía para enfrentar cualquier cosa. Menos eso. Vino con 3, 4 mujeres, las más simpáticas y las más... No es que estamos adorando acá a la diosa de acá. Salomón sabía que no tenía que hacer eso. Pero es que, ay, sí, pero si tú eres el rey, es un poquito, nomás que siéntate aquí con nosotros, que nosotros le alabamos ahí a la diosa y tú nos ves. Y él se sentó, compartió la adoración con ella. ¿Lo ayudaron? Lo hicieron caer. Por eso dice, con las pasiones juveniles no te metas, porque ahí vas a caer. Aquí en la actualidad, con la hermana Dalia, bueno, en la mayoría de los ejercicios pastorales, por eso dice, se ha dado de que, por ejemplo, cuando alguna persona pide consejería, un matrimonio que está en desorden, un matrimonio, y bueno, dicen, necesitamos pastor que nos ayude porque nuestro matrimonio está en conflicto. Por ejemplo, ella, tanto como él, ¿no? Están en conflicto, tienen un desorden espiritual. Entonces vienen y le piden ayuda al pastor. El pastor, ¿qué tiene que hacer? Es ayudarlo, ¿no? Colaborarlo. Pero como esa persona ya está en un desorden espiritual, el pastor, como ve, va a darle consejería. Ve, ahí está, huye, dice. Tiene que ir con la mujer. O la mujer le da consejería a la otra. Ya. Ahora, miren, esas reglas las conoce la hermana allí porque ya las han indicado. La pregunta es, ¿por qué se crearon esas reglas? Que ya muchos habían caído. Muchos ministerios se dañaron, muchos ministerios se perjudicaron. Entonces vieron esa tendencia, es decir, cada vez que pasa esto, nuestra intención, bueno, es ayudar, está bien, en las familias, que se recuperen y todo. Pero ocurre algo en ese trayecto o en ese proceso que el enemigo sabe que aquí caemos. Él sabe, dice, aquí caen. ¿Cómo hago que caiga? Entonces comienza a unirlo. Aquí. Entonces, por eso, el Señor nos manda a luchar contra demonios, contra potestades, contra huestes de las tinieblas, contra el mismísimo infierno. Denle con todo, dice Jesús. Pero cuando les toca enfrentarse a ese tipo de tentaciones, salgan corriendo, no vayan ahí. El Señor dice, no vayan ahí. No vayan. Corran, huyan. No vayan, no se enfrenten. Ahí va a caer. Tan radical que es que le dice que no vaya. No vaya. Huya. Va a caer. Certero que cae. Tan radical que es que le dice que no vaya. No vaya.
huye, va a caer. Certero que cae. Pero Juan Carlos Bravo vino a cantar aquí en Ecuador como unas 5 veces. Era así, llamaba así bastante el pueblo de Dios. Pero cayó en ese pecado sexual, le dieron palo a toda la iglesia, todo el mundo lo bajó. Pero, y hasta yo mismo me quedé así, chuzo, claro, no puede ser, ¿cómo así? Y uno se cuestiona. Pero viéndolo a la palabra de Dios, él podría seguir siendo un siervo de Dios, tocar maravillosamente, hacer caer fuego del cielo mientras toca el piano. Pero le tocó enfrentarse a la tentación sexual. A Salomón, mamá, semejante sabiduría. ¿Qué le vale la sabiduría? ¿Qué le valió? ¿De qué le valió? Entonces, nos deja una enseñanza grave, Dios. El sabio cae. El más sabio cayó. Ahora sí, ¿por qué no va a caer? Usted no va a caer si usted no se acerca. Y para concluir, por ejemplo, decimos, no, es que todas las personas, hermanos, no podrían estar endemoniadas. No, todas las personas no están endemoniadas, pero sí hay un cierto poder que Satanás tiene sobre ellas. Cualquiera. Creo que la semana voy a tener un video simpático referente a eso. Solo algo que se ve, que lo fue capturado en una cámara. Posiblemente lo consiga, se lo pueda compartir. Pero miren que Satanás, ¿verdad? Jesús le dice a estas personas, a los que están escribiendo, pareció que están en una discusión, le dice, ustedes son de su padre el diablo. O sea, ellos ni siquiera habían aceptado a Satanás como parte de él. Ellos, ninguno de ellos había dicho, que mi padre es Satanás. Ninguno. Pero ¿qué ocurre? Jesús le dice, ¿por qué son hijos de Satanás? Porque las obras de su padre el diablo quieren hacer. No las hagan porque las tienen en la mente. Las hacen. Ustedes hacen las obras de su padre el diablo. Por eso, en el momento en que uno actúa como actúan allá, ya uno ya le abre la puerta. Y él hace lo que es hacer. No va a avergonzar a los de su clan, a los de su especie. Pero si va a querer avergonzar a nosotros, porque nosotros queremos hacernos quedar mal. Bueno, entonces vamos a orar para despedirnos. Extendió un poquito esta, pero era porque ya quería concluir el tema para empezar a hablar la próxima semana de la Apocalipsis. Vamos a estar viendo los temas que hay en ese punto. ¿Ok? Oremos, Padre Celestial, Dios amado, todopoderoso, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que hemos recibido en este día, Señor. Gracias porque tú nos has iluminado, Señor, y que podamos identificar desde los cielos qué tipo de puertas, Señor, somos. También aquellos que podemos abrir y lo que podemos cerrar, Señor. Ayúdanos a cuidarnos mutuamente, Señor eterno, a cubrirnos, Señor, a través de las oraciones, Señor, porque eso también es necesario y útil, Señor, para la edificación, Señor, del cuerpo de Cristo. Vemos también que puedas traer a los demás hermanos que vengan con ánimo, Señor, pronto a poder escuchar en tu palabra, Señor. Sabiendo que es necesario, ya que la recibimos pocas veces, Señor, en la semana. Dios amado, ayúdanos, Señor. Instanos, motívanos, Señor, para que sigamos compartiendo tu palabra, el Evangelio, y que también desde los cielos tu palabra la pongamos por práctica, no solo seamos oidores, sino hacedores de la misma, Señor. Guárdanos, Señor, Todopoderoso, y seas tú bendiciendo, Señor, los ofrendas, los diezmos, toda acción, Señor, que tu pueblo realiza para la gloria de tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te damos gracias. El pueblo dice...